Proyecto de Biología. Las teorías del origen de la vida, hecho por Elías Illescas, primero de bachillerato A. Las teorías de la vida, como su propio nombre lo dice, intentan explicar la creación de la vida. Hoy les voy a hablar de algunas de ellas. Primero, la teoría del creacionismo o fijismo relata que hay un Dios todopoderoso que nos crea a cada una de las especies y éstas permanecen fijas e inmutables y nos vamos extinguiendo y luego aparecen nuevas especies. Las personas que defendían esta teoría fueron Arzobispo Ushers y Georges Cuvier. Arzobispo Ushers, nacido en 1581 y fallecido en 1656, dedujo que el primer día de la creación comenzó el atardecer anterior al domingo 26 de octubre del año 4004 a.C. del calendario juliano. Gregor Cuvier, nacido en 1769 y fallecido en 1822, apoya la teoría del fijismo, que dice que tanto las especies vegetales, animales y humanas son invariables, por lo tanto no existe evolución. Cuvier le siguió dando un cuerpo y lo vinculó con una teoría geológica que la llamó el catastrofismo. Decía que la extinción de especies que serán sustituidas por otras se debían a catástrofes geológicas, huracanes, heladas, problemas medioambientales. Ahora, la generación espontánea o abiogénesis sugiere que la vida puede surgir a partir de la materia inerte. Es una creencia muy antigua y arraigada, ya que en observaciones simples se ve que la nueva vida aparece de los restos de animales, vegetales, de manera espontánea. Como ejemplo tenemos Tales de Nieto, Anaximandro y Demócrito, que decían que la vida surgía del lodo. En el siglo XVII se creía que de la materia inerte surgía la vida en diversas sustancias. Por ejemplo, en 1620, Van Helmont afirmaba que si se colocaba una prenda impregnada de sudor a semillas de trigo en una botella de boca ancha, el olor penetraría a través de las cáscaras de trigo y después semillas se transformarían en ratones. 1668. Reddy refutó la teoría espontánea. En 1668 se creía que los gusanos se formaban por carne en descomposición, como parecía a simple vista. Pero Reddy vio más cuidadosamente y descubrió que después que las moscas se sentaban en la carne, aparecían los gusanos. Entonces dedujo que las larvas eran huevos de las moscas. Hizo un experimento poniendo dos trozos de carne en diferentes botes, solo que uno estaba con tela. Días después, la carne sin tela tenía gusanos y la otra no. Además, en la tela se encontraban los huevos de las moscas. Entonces dedujo que los organismos pequeños no surgían de los organismos en descomposición, sino que otros organismos los llevaban ahí. Esta teoría la llamó biogénesis. Esto solo aplicaba en los organismos visibles. A finales del siglo XVII, con el invento de Hooke, el microscopio, se descubrió la vida minúscula y esto se lo utilizó como argumento a la teoría espontánea. Ejemplo, John Needham preparó medios de cultivo y los sometió a ebullición con propósito de esterilizarlos. Luego los colocó en frascos y los tapó con corchos. Pasados los días concluyó que sus frascos tenían microbios y su experimento fue una prueba de la generación espontánea. Lázaro Spallanzani hirvió más el medio de cultivo. Lo puso en 2 frascos de ellos con corcho y 3 cerrados herméticamente, y los que tenían corcho se llenaron de microbios, por lo que se refutó la teoría espontánea. Surgieron 2 grupos abiogenistas. Los vitalistas. Los vitalistas decían que el aire hacía que hubiera vida y los biogenistas decían que el aire era el contaminante. Siglo XIX. Sin conclusiones, se ofreció dinero al que diga si es verdad o no la generación espontánea. El premio se lo llevó Pasteur, Louis Pasteur. Experimento de Pasteur. Diseñó mastraces con cuello de cisnes en los que vertió medio de cultivo, el cual se esterilizó. Al enfriarse,
Los matraces entraba el aire, pero los microorganismos se quedaban en el cuello de cisne. Este experimento aún sigue como lo dejó con los microorganismos en el cuello de cisne y está exponiéndose en su instituto Pasteur de París. Este experimento confirma la teoría de biogénesis y puso fin a la controversia de manera irrefutable. Entonces la ciencia no tenía explicación al origen de la vida. Tercero, panspermia. Dice que los meteoritos que pasaban por la Tierra tienen un montón de elementos y microorganismos que caen en diferentes planetas y tal vez con las condiciones de dicho planeta se formen compuestos o microorganismos. Uno de los que defendía esta teoría era Smart Arrhenius, que mencionaba dicho nombre para explicar el origen de la vida. Se cree que en el Precámbrico el planeta Tierra fue bombardeado por miles de cuerpos celestes, probablemente de un recién formado sistema solar. Se cree que también que aquí empezó el primer brote de vida. Un hecho a favor de la panspermia es un meteorito, Alan Gell 8401, encontrado por una expedición del Instituto Smithsoniano en Alaska. Tenía fósiles bacterianos y moléculas orgánicas. Los que refutaban esta teoría dicen que las condiciones del espacio no permitían el viaje de dichas bacterias o moléculas. Existen tipos de panspermias. Panspermia natural, donde viajan las bacterias con alta resistencia en meteoritos de planeta en planeta. Panspermia molecular. Viajan moléculas orgánicas que al interactuar con el primer genio de caldo de aminoácido dio origen a la vida mediante reacciones químicas. Panspermia dirigida. Francis Crick menciona la vida se originó por el envío de organismos por una civilización más avanzada. Finalmente, un artículo publicado por Nature Academy of Science decía que el polvo interplanetario conformado por silicatos y minerales caen en cometas y asteroides de nuestro propio sistema solar en diversos cuerpos planetarios. Estas partículas, al ser bombardeadas por el viento solar, libera oxígeno que queda disponible para interactuar con el hidrógeno y así formar moléculas de agua. Teoría fisioquímica. En 1924, Oparin publicó El origen de la vida, en el que describe la teoría fisioquímica. Esta explica el origen de la vida a partir de los elementos presentes en la atmósfera primitiva. Tras haberse formado la Tierra, la atmósfera era muy diferente a la actual. Tenía componentes como el metano y amoníaco. La luz del sol y diversos materiales radioactivos pudieron haber hecho reaccionar estos compuestos produciendo otros más complejos. Que al interactuar con el océano se formaron gotas con Quanquebardo, ricas en proteínas y ácidos nucleicos, de los que posteriormente surgieron las células primarias. 1953. Miller Stanley dio apoyo experimental. Hizo pasar vapor de agua a través de una cámara de cristal que contenía una mezcla de hidrógeno, metano y amoníaco, y sometiendo la mezcla a descargas eléctricas una semana, se ocupó para formar moléculas complejas. Sidney Fox y sus colaboradores lograron producir microesferas capaces de efectuar reacciones metabólicas, crecer y dividirse. Se coinciden modelos precursores posibles de las primeras moléculas. Gracias.